Es un testimonio del poder de la elección colectiva y de una ambición silenciosa y duradera por construir un mundo más humano. Si esta proposición es un sueño que vale la pena perseguir, no es un juicio que podamos hacer por ti. Es una pregunta que tú, con tus propios valores, tus propias prioridades y tu propia visión de una vida bien vivida, debes responder. Hay ciudades que son centros de comercio y ciudades que son centros de poder. Y luego, hay ciudades que poseen un alma. Son mucho más que una colección de calles y edificios. Son depósitos vivientes de la memoria humana, donde los ecos de la historia no se confinan en museos, sino que susurran en cada piedra y cada callejón. Cuando Napoleón Bonaparte declaró, si el mundo fuera un solo país, Estambul sería su capital, no se refería simplemente a su importancia estratégica. Estaba reconociendo un lugar donde convergen las verdaderas corrientes de la civilización. Esta es una ciudad que no solo existe en un mapa, existe en la encrucijada de continentes, un puente no solo entre Europa y Asia, sino entre épocas, fes e imperios. Nuestro viaje comienza aquí, buscando comprender la identidad profunda y estratificada de una ciudad que fue, y en muchos sentidos todavía es, la capital del mundo. Comprender Estambul es como observar un corte geológico de la propia historia. Es un palimpsesto, un manuscrito sobre el cual sucesivas civilizaciones han escrito sus relatos, uno sobre otro, sin borrar nunca del todo lo que había antes. Durante más de 16 siglos, este singular pedazo de tierra sirvió como el corazón de 3 imperios monumentales. Primero, como Constantinopla, fue la Nueva Roma, la deslumbrante capital oriental de un imperio que definió el mundo occidental, con sus cimientos construidos sobre el orden, la ley y la ambición. ¿Cómo soporta una ciudad el peso de un mundo, y mucho menos de 3? Se adapta. El águila romana dio paso al Cristo Pantocrátor bizantino. Como capital de Bizancio se convirtió en un faro de la fe ortodoxa, una fortaleza de la cristiandad cuyos mosaicos resplandecientes y debates teológicos moldearon la conciencia espiritual de medio globo. El aire aquí estaba cargado de incienso e intriga. Luego, la conquista de 1453 trajo la media luna. Como sede de los sultanes otomanos, la ciudad se transformó una vez más, convirtiéndose en el cerebro administrativo y el corazón cultural de un imperio islámico que se extendía desde Viena hasta el Golfo Pérsico. Cada capa sigue aquí. Puedes rastrear el fantasma del hipódromo romano en la forma de la plaza de Sultán Ahmed. Puedes pararte bajo la cúpula de Santa Sofía y sentir la presencia tanto de emperadores bizantinos como de sultanes otomanos. Y puedes perderte en el Gran Bazar, un vibrante laberinto de comercio que se siente tan vivo hoy como hace 500 años. Esto no es solo historia para ser leída, es una atmósfera para ser inhalada. Imaginen ahora, estar de pie a orillas del Bósforo mientras el sol comienza a ponerse. A su izquierda, las siluetas de los minaretes y las cúpulas antiguas coronan las colinas de Europa. A su derecha, los extensos y modernos barrios de Asia brillan con las luces del atardecer. El agua ante ustedes no es simplemente agua, es una frontera líquida, un límite resplandeciente e inquieto entre 2 mundos. Los ferries, como lanzaderas fieles, se entrelazan entre los continentes, transportando a la gente de una realidad a otra en cuestión de minutos. La llamada a la oración puede comenzar en un lado, solo para ser respondida por un muezín en el otro. Las ondas sonoras sagradas encontrándose y mezclándose sobre el agua. Por un momento, estás suspendido entre todo, entre el pasado y el futuro, la fe y el laicismo, la tranquilidad y la agitación. Este único y sobrecogedor panorama no es solo una vista, es la tesis completa de Estambul, destilada en una sola experiencia poderosa y emocional. Es la manifestación física de una ciudad definida para siempre por su magnífico y a veces turbulento diálogo entre Oriente y Occidente. Esta es, entonces, la esencia de la identidad histórica de Estambul,
no un monolito, sino un mosaico. Su alma no se encuentra en un imperio o en un continente, sino en la interacción constante y dinámica entre todos ellos. El verdadero carácter de la ciudad se revela en la fricción y la fusión que surgen de ser la encrucijada más vital del mundo. Pero para entender verdaderamente esta ciudad, debemos mirar más allá de su magnífico pasado, más allá de su alma histórica. Debemos sentir su pulso moderno, el cuerpo y las arterias de este gigante vivo. Si la historia le da a Estambul su alma, su infraestructura moderna le da un cuerpo, un organismo extenso que respira y está en perpetuo movimiento. Desviar la mirada del antiguo horizonte hacia las calles de abajo es presenciar un tipo de energía diferente. Esta es la realidad cinética de 15 millones de personas, una densidad humana que sugiere un coloso de hormigón. Finalmente por ti mismo. Sin embargo, la primera sorpresa que Estambul ofrece al observador moderno no es la de una congestión abrumadora, sino la de espacio y aire. ¿Cómo puede respirar una ciudad de esta magnitud? La respuesta está escrita en sus parques, en sus amplios bulevares y en los innumerables árboles que se erigen como silenciosos centinelas verdes a lo largo de sus avenidas. Esto no es un accidente geográfico, es un testimonio de una comprensión consciente, o quizás intuitiva, de que para que una ciudad viva, también debe tener pulmones. Este compromiso con el espacio verde crea un entorno urbano que se siente inesperadamente europeo, más alineado con los cuidados parques de Londres o París, que con el estereotipo de una megaciudad de Oriente Medio. Este cuerpo está animado por un sistema circulatorio de inmensa escala y complejidad. Su puerta de entrada al mundo es una válvula cardíaca de proporciones asombrosas. El aeropuerto de Estambul, un centro colosal que canaliza el flujo de viajes globales, acogiendo a más de 65 millones de pasajeros al año. Es una ciudad dentro de una ciudad, una maravilla moderna de logística e ingeniería que proclama el estatus de Estambul como nexo mundial. Desde este corazón, las arterias se expanden. Un sistema de metro en rápida expansión se abre paso bajo milenios de historia. Una red subterránea y elegante que transporta la sangre vital de la ciudad. En la superficie, una flota implacable de autobuses y taxis compartidos navega por el tapiz urbano. Es un sistema construido para el movimiento, para la eficiencia, para el ritmo diario de una población en constante tránsito. Pero ver esta red como una mera función mecánica es pasar por alto su expresión más poética y singularmente estambulita. El verdadero pulso de la ciudad no se encuentra en rieles de acero o carreteras de asfalto, sino en los bulevares líquidos del Bósforo. Acerquémonos a esta experiencia, pues revela más sobre el carácter de la ciudad que cualquier estadística. Suban a un ferry público, el vapor. Es más que un trayecto al trabajo. Es un ritual diario de liberación. A medida que la embarcación se aleja del muelle, el rugido de la ciudad se suaviza hasta convertirse en un zumbido. El aire cambia, trayendo el aroma limpio y salino del mar. La gente no permanece enterrada en sus teléfonos o libros. En cambio, sus rostros se vuelven hacia arriba y hacia afuera. Observan el drama atemporal de las gaviotas trazando arcos contra el cielo. Y entonces llega el gesto. La ofrenda de un trozo de simit, el icónico pan circular con sésamo. Se arranca un pequeño pedazo y se lanza al aire. Una invitación que es aceptada casi al instante. Es una transacción simple y hermosa entre el hombre y la naturaleza. Un momento de conexión en medio del anonimato urbano. ¿Cuál es el propósito de este ritual? Es un momento para respirar. Es una forma de medir el día no en minutos, sino en la distancia entre continentes. Es un reconocimiento colectivo y tácito de que incluso en esta ciudad masiva y trepidante hay tiempo para la gracia. El cuerpo de Estambul, entonces, es un estudio de la paradoja. Es un gigante, pero cultiva la intimidad. Su infraestructura es implacablemente moderna, pero su forma de transporte más querida es tan antigua como la relación de la ciudad con el mar.
Esta forma física, esta intrincada red de pulmones verdes, arterias de acero y alma acuática, es lo que permite que 15 millones de vidas individuales funcionen como una entidad cohesiva y dinámica. Pero este magnífico cuerpo, esta red de acero, agua y verdor, es simplemente el recipiente. Para conocer verdaderamente Estambul, debemos aventurarnos ahora en su alma compleja y, a menudo, contradictoria. El alma de Estambul no es un espíritu único y coherente. Es un diálogo, una negociación perpetua entre dos identidades poderosas que residen en el mismo corazón urbano. Caminar por sus calles es experimentar una especie de esquizofrenia cultural, donde la ciudad parece vivir como París y el Cairo a la vez, a menudo en el mismo instante. Esta dualidad no es un defecto, es su característica más definitoria y fascinante. Es una paradoja viviente, un lugar que ha dominado el arte de mantener verdades opuestas en un equilibrio delicado y hermoso. Una identidad es una corriente vibrante y orientada hacia Occidente del liberalismo secular, un legado de la moderna República Turca. Es una fuerza que defiende el progreso, la individualidad y una conexión con el escenario global. Este es el Estambul de avenidas bulliciosas y galerías de arte relucientes. En distritos como Beyoğlu y Karaköy, la noche cobra vida con el zumbido de la conversación que se derrama de los bares abarrotados y el ritmo de la música que pulsa en las discotecas de moda. Aquí, hombres y mujeres se mezclan libremente, su moda indistinguible de la de cualquier capital europea. La conversación gira en torno a la política, el fútbol y las últimas tendencias. Las citas son una parte normal de la vida, una expresión de libertad personal. ¿Qué revela esto sobre la ciudad? Muestra un deseo profundamente arraigado de ser moderno, de participar en la conversación global y de abrazar un estilo de vida que valora la elección personal. Es el rostro que Estambul presenta al futuro. Sin embargo, escuchen con atención. Entretejido en este tejido de vida moderna hay otro sonido, una frecuencia más profunda y antigua. Es el resonante latido espiritual de la ciudad. El ezan, la llamada a la oración. 5 veces al día. Este canto evocador y de una belleza inquietante desciende en cascada desde los minaretes. Una llamada atemporal que detiene momentáneamente el ajetreo de la ciudad. Es la voz del otro Estambul. Esta es el alma que mira hacia el este, arraigada en siglos de fe, tradición e identidad comunitaria. Es el Estambul de las mezquitas históricas, donde el aire está impregnado de reverencia. De patios tranquilos donde la vida se mueve a un ritmo más contemplativo. Aquí es donde la tradición no es una reliquia del pasado, sino una parte viva del presente. Moldea los valores familiares, las expectativas sociales y un profundo respeto por el patrimonio. ¿Cómo coexisten estos dos mundos, aparentemente tan opuestos? No es que simplemente existan uno al lado del otro, se entrelazan. Una mezquita centenaria se yergue orgullosa frente a una cafetería minimalista. Una mujer con un elegante atuendo occidental puede caminar junto a otra que lleva un pañuelo tradicional. No son ciudadanas de dos ciudades diferentes. Son vecinas, colegas y amigas en la única y multifacética Estambul. Esta interacción constante es la fuente del dinamismo único de la ciudad y de su tensión creativa. Para entender verdaderamente esta intersección, consideren la vida de una mujer turca moderna. Puede ser una profesional altamente cualificada, navegando por el competitivo panorama de una carrera global, con su ambición e independencia como testimonio de los ideales seculares de la nación. Participa en una vida social que es, en muchos sentidos, liberada. Sin embargo, simultáneamente navega por una compleja red de honor familiar y expectativas culturales profundamente arraigadas en la tradición. Su libertad es real, pero es una libertad negociada, un cuidadoso acto de equilibrio entre la aspiración personal y la identidad colectiva. Esto no es una contradicción a resolver, sino una realidad a ser vivida.
Es en esta negociación personal y diaria, donde el gran diálogo entre Oriente y Occidente se convierte en una historia humana. Esta intrincada danza entre lo secular y lo sagrado, lo moderno y lo tradicional, es lo que le da a Estambul su fascinación inagotable. Es una ciudad que se niega a ser simplificada, un lugar que ha aprendido a sentirse cómodo en su propia piel compleja. Pero esta alma hermosa y estratificada, forjada durante siglos de coexistencia, no es una fortaleza impenetrable. Es una entidad viva, y como todo ser vivo, es vulnerable a las inmensas presiones del mundo contemporáneo. Porque bajo esta cautivadora superficie cultural, están comenzando a aparecer fracturas, forzadas por las duras realidades de una era nueva y desafiante. Bajo la cautivadora danza cultural de la ciudad, se puede sentir un temblor profundo y preocupante. Esta es la realidad del Estambul moderno, donde las grandes narrativas de la historia y la identidad chocan con las presiones brutales e implacables del siglo XXI. No son desafíos abstractos, son cargas diarias llevadas sobre los hombros de sus ciudadanos, un peso que pone a prueba la legendaria resiliencia de la ciudad. La más implacable de estas es una crisis económica que se ha convertido en una presencia constante y asfixiante. Es una historia que no se cuenta en los titulares, sino en las líneas de ansiedad en el rostro de un comerciante y en los cálculos silenciosos hechos en la mesa de la cena. ¿Qué significa vivir en una ciudad donde la inflación puede superar el 100% en un solo año? Significa que el valor del trabajo de toda una vida puede evaporarse como la niebla de la mañana. Es una erosión silenciosa de la certidumbre. El salario ganado a principios de mes vale significativamente menos al final del mismo. Esto no es solo una inconveniencia, es una alteración fundamental del contrato social, creando una sensación generalizada de estrés y precariedad. Consideren el simple sueño de tener un coche. En Turquía, el coste de un vehículo nuevo es a menudo el doble que el de su homólogo europeo, inflado por impuestos que igualan el precio base del coche. Para la mayoría, sigue siendo un lujo inalcanzable. Esta presión económica obliga a tomar decisiones difíciles. Un graduado universitario que gana el salario mínimo, alrededor de $570 al mes, mira un apartamento en un barrio cotizado donde el alquiler por sí solo puede superar los $700. Las cuentas simplemente no cuadran. Esta disparidad entre ingresos y coste de vida no es solo una estadística, es un muro que se interpone entre una generación y sus aspiraciones, alimentando una desesperación silenciosa que impregna la atmósfera de la ciudad. Esta lucha económica es una carga pesada, pero no es la única que soporta Estambul. La ciudad siempre ha sido un santuario, un lugar de refugio. Su historia es una de absorción de nuevas poblaciones, pero hoy, esta antigua tradición de hospitalidad está siendo puesta a prueba hasta su límite absoluto. Estambul se encuentra en la primera línea de la crisis mundial de refugiados, albergando a una población de inmigrantes y solicitantes de asilo que ha crecido más allá de su capacidad. ¿Cómo puede una ciudad que lidia con su propia agitación económica absorber a cientos de miles de recién llegados? La respuesta es, con inmensa dificultad. La tensión es visible en todas partes. Está en la competencia por trabajos de bajos salarios, donde los recién llegados desesperados a menudo están dispuestos a trabajar por menos, creando fricción con la mano de obra local. Está en la presión sobre los servicios públicos, desde las escuelas y la sanidad hasta el ya preciado suministro de agua de la ciudad. Esto ha dado lugar a una dinámica social dolorosa y compleja. La cálida y famosa hospitalidad turca, tan generosamente extendida a los turistas, puede convertirse en recelo y resentimiento cuando se dirige a los refugiados. Para entender esto, pónganse en la piel de un pequeño empresario de un barrio obrero. Durante años, ha pagado sus impuestos y ha luchado por mantener su tienda a flote. Ahora ve a los recién llegados a su alrededor, recibiendo apoyo estatal, mientras compiten simultáneamente por sus clientes. A sus ojos,
está presenciando el desmoronamiento del tejido social y económico de su comunidad. Su frustración no nace de la pura malicia, sino de un sentimiento de estar abrumado, de ver amenazada su propia estabilidad. La suya es una voz de descontento, un sentimiento que resuena por toda la ciudad, revelando las profundas fisuras sociales creadas cuando una profunda ansiedad económica se encuentra con una crisis humanitaria sin precedentes. El Estambul, que durante siglos ha sido un crisol de culturas, ahora teme estar alcanzando su punto de ebullición. Y así, el gigante tropieza. La ciudad que ha soportado el peso de imperios, ahora gime bajo la carga de las crisis modernas. Las tensiones económicas y sociales no son solo ruido de fondo, son fuerzas activas que remodelan el carácter de la ciudad, poniendo a prueba su famosa tolerancia y desafiando su propia identidad. La hermosa y compleja alma de Estambul está siendo puesta a prueba. La pregunta que flota en el aire, tan conmovedora como la llamada a la oración, es si el espíritu de resiliencia de la ciudad, forjado en los fuegos de la historia, es lo suficientemente fuerte como para soportar las pruebas de hoy. Ante estas inmensas y agotadoras presiones, sería fácil concluir que la edad de oro de Estambul ha quedado atrás, que su espíritu finalmente comienza a fracturarse. Pero hacerlo sería subestimar la cualidad más profunda y perdurable de la ciudad, su espíritu indomable. No es un espíritu de optimismo ingenuo, sino una resiliencia curtida, una característica forjada no a pesar de sus desafíos, sino a causa de ellos. Esta resiliencia es el verdadero cimiento de la ciudad, una fuerza invisible que sustenta toda su existencia. ¿De dónde viene esta fuerza? Fluye de una conexión profunda, casi celular, con los valores fundamentales de la nación. Una poderosa combinación de laboriosidad, patriotismo y un respeto inquebrantable por su propia historia. Este espíritu es más visible en la dignidad silenciosa de la vida cotidiana. Es el comerciante que, a pesar de la disminución de sus ganancias y el aumento de los costes, se levanta antes del amanecer para organizar meticulosamente su mercancía. Su persistencia un pequeño acto de desafío contra el caos económico. Es la naturaleza trabajadora de un pueblo que ha construido vidas y negocios desde cero. Su paciencia en la vida un marcado contraste con su impaciencia en el tráfico. Este espíritu también se alimenta de un patriotismo fiero y protector. Para entender la Turquía moderna, hay que entender la reverencia que se le tiene a su padre fundador, Mustafa Kemal Atatürk. Su imagen no es meramente un símbolo político, es un recordatorio omnipresente de la república laica y moderna que forjó de las cenizas de un imperio. Este respeto está tan profundamente arraigado que insultar su legado no es solo un tabú social, sino un delito. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque esta veneración por Atatürk representa un compromiso con una idea fundamental, la idea de una nación fuerte, independiente y con visión de futuro. Es un ancla en tiempos turbulentos. Este espíritu indomable encuentra su máxima expresión no solo en la gente, sino en los tesoros inmortales que salvaguardan. Después de explorar las complejidades y luchas de la ciudad, debemos regresar a su corazón, a la gran plaza de Sultanahmet. Aquí, dos de las estructuras más magníficas de la historia se enfrentan en una conversación silenciosa y eterna. A un lado, la Mezquita Azul, con sus 6 alminares imponentes y su cascada de cúpulas, se erige como un testimonio sobrecogedor del genio otomano y la fe islámica. Al otro, la forma sublime y transformadora del mundo de Santa Sofía. Estar bajo su cúpula colosal es sentir todo el peso de la historia humana. Un lugar que ha sido el epicentro de 2 grandes religiones. Una iglesia que se convirtió en mezquita, luego en museo, y ahora de nuevo en mezquita. Es un edificio que ha absorbido las oraciones, las ambiciones y el asombro de la humanidad durante 1500 años. La plaza entre ellas es más que un destino turístico. Es el núcleo sagrado de la identidad de la nación, impecablemente mantenido, una declaración al mundo de los tesoros que custodian.
Esto se une al legado de la cocina otomana, los ricos sabores de los kebabs y el baklava, la alegría comunal de un desayuno de fin de semana, un patrimonio culinario tan profundo que sostiene el alma tanto como nutre el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la conclusión sobre Estambul? Es una ciudad que desafía cualquier definición única. Es un lugar de belleza sublime e inmensa lucha, de fe profunda y vibrante laicismo, de historia antigua y modernidad urgente. No es perfecta, sus cargas son reales, su futuro incierto. Pero su espíritu permanece intacto. Volviendo a las palabras de Napoleón, quizás tenía razón. Si el mundo fuera un solo país, Estambul sería su capital, no por su poder o su riqueza, sino porque contiene la totalidad de la experiencia humana. Es una ciudad de gloriosas contradicciones, un lugar que nos enseña que la resiliencia no es la ausencia de dificultades, sino la gracia y la fuerza para soportarlas. La única manera de entenderla de verdad es venir, caminar por sus calles, respirar su aire y sentir el pulso del corazón más bello, complejo y perdurable del mundo.